29 de diciembre de 1972. Aeropuerto John F. Kennedy. El vuelo 401 de Eastern Airlines realizaba los preparativos para partir con destino Florida. El avión era un Lockheed L-1011 TriStar. Tenía a bordo 163 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. En la cabina se encontraba el capitán Robert Loft, de 55 años de edad. Era un veterano con más de 30 años de experiencia. Le acompañaban el primer oficial Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial Donald Repo, de 51 años, que además era ingeniero aeronáutico. En esta ocasión, había un cuarto integrante en cabina. Se trataba del técnico oficial de Eastern, Angelo Donadeo, que regresaba a Miami tras realizar un trabajo en Nueva York. En la cabina de pasajeros había 10 tripulantes de cabina. Entre ellas se encontraba al mando la jefa de cabina, Adrienne Hamilton. A las 9:20 de la noche, hora local, el Lockheed L-1011 TriStar, del vuelo 401 de Eastern Airlines, despegaba del aeropuerto John F. Kennedy. Era un vuelo rutinario con una duración estimada de aproximadamente 2 horas y media. Todo transcurría con normalidad hasta que sobre las 11:30 de la noche, el vuelo 401 de Eastern Airlines y su tripulación se aproximaban al aeropuerto de Miami tras dejar atrás el frío de Nueva York. En ese momento, el primer oficial Stockstill se dispone a bajar el tren de aterrizaje. Al pulsar el interruptor, se percata de que la luz que indica su despliegue no se enciende. La duda invade al primer oficial para dar paso al mayor de sus temores. ¿Se ha desplegado el tren de aterrizaje y se trata de un error? ¿O realmente el tren de aterrizaje no se ha extendido? La incertidumbre crece mientras deciden abortar momentáneamente el aterrizaje. La torre de control les sugiere ascender a 600 metros y dar vueltas lejos del aeropuerto para resolver el dilema. En medio de la oscura noche sin luna, el avión cambia su rumbo hacia los pantanos de los Everglades. El copiloto, Albert Stockstill, dirige la aeronave, mientras el capitán busca la solución. El piloto automático, la última esperanza, es crucial, pero algo parece no estar bien. ¿Podrán superar esta emergencia antes de que todo se sumerja en la oscuridad total? La tensión está en el aire. En ese momento, la situación se vuelve aún más tensa. Mientras intentan solucionar el problema, Donald Repo, el ingeniero aeronáutico a bordo, se da cuenta de que algo no va bien. El avión se dirige peligrosamente hacia los pantanos de los Everglades. En la cabina, el capitán y la tripulación luchan por colocar la bombilla en su lugar y encender las luces exteriores. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, notan la proximidad del pantano y empiezan a preocuparse. El ingeniero de vuelo, Donald Repo, intenta verificar visualmente el despliegue del tren de aterrizaje asomándose por la ventanilla. Sin embargo, todo está oscuro y la falta de luz exterior complica la situación. La situación en el Aeropuerto Internacional de Miami se complica. Charlie Johnson, el controlador aéreo, acaba de resolver un problema con otro vuelo, y el vuelo 401 de Eastern Airlines inesperadamente ha descendido desde los 600 metros hasta los 200. El capitán del vuelo 401 decide regresar al aeropuerto en busca de confirmación sobre el tren de aterrizaje. Sin embargo, el avión se dirige hacia el oeste, alejándose del aeropuerto y acercándose peligrosamente a los pantanos de los Everglades. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros experimentan extraños parpadeos de luces, además de un ruido ensordecedor. El controlador aéreo, al notar lecturas extrañas en el radar, intenta comunicarse con el capitán Robert Loft sin obtener respuesta. Es entonces cuando se percata de lo que acaba de suceder. Otro avión informa sobre un resplandor misterioso en la zona. La incertidumbre crece y el vuelo 401 se adentra en una situación cada vez más desconcertante y potencialmente peligrosa. La pesadilla se desata en el oscuro pantano, donde los supervivientes del accidente se encuentran atrapados. Cerca de la zona del accidente, Robert Bud Marquis, un piloto de hidrodeslizador, estaba cazando ranas con Ray Dickinson cuando presenciaron el accidente. Rápidamente se dirigieron hacia la zona para ayudar a los sobrevivientes. Al llegar a la zona,
La situación era caótica. Donald Repo, el ingeniero aeronáutico, estaba sorprendentemente vivo, pero gravemente herido luchando por mantenerse consciente entre los escombros. Un pasajero, despedido en el accidente, despertó solo y herido. El pantano oscuro y peligroso se volvía aún más amenazante. Con el combustible del avión derramado, el riesgo de un incendio mortal aumentaba. Además, la zona enfrentaba nuevos peligros. El temor a caimanes y serpientes en el agua atormentaban a los sobrevivientes mientras luchaban por mantenerse a salvo. Mientras tanto, en la oscuridad total de la noche, los helicópteros de la Guardia Costera se dirigían hacia el lugar del accidente. La situación se volvía aún más intensa en el oscuro pantano cuando los helicópteros de la Guardia Costera finalmente llegaron, pero tenían dificultades para encontrar los restos del avión. Confundidos, daban vueltas en la dirección equivocada hasta que finalmente se dirigieron hacia los supervivientes. El sonido del helicóptero fue esperanzador, pero la sensación de abandono en el pantano pesaba sobre los supervivientes. Marquis se dirigió hacia el helicóptero para guiar a los equipos de rescate. El rescate se volvía una tarea complicada. Con un hidrodeslizador, Marquis buscaba supervivientes. La lucha por la supervivencia continuaba y los rescatistas trabajaban contrarreloj para encontrar y ayudar a los supervivientes dispersos en el oscuro pantano. La noche de terror parecía llegar a su fin, pero las secuelas del accidente marcarían a los supervivientes para siempre. La tragedia dejaba su huella cuando se reveló que 99 personas perdieron la vida en el accidente y que 77 luchaban por sobrevivir. Al amanecer, todos los heridos habían sido trasladados a hospitales de Miami y varios de ellos se encontraban en situación crítica. La noticia del accidente aéreo apareció en los titulares por todo el mundo, ya que fue el primer jumbo involucrado en un accidente, con el mayor número de víctimas en la historia de la aviación civil. La presión sobre los investigadores de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad del Transporte, fue abrumadora, ya que intentaban resolver el misterio de lo sucedido. El lugar del accidente se convirtió en una pista crucial. Los restos esparcidos sugerían un impacto contra el pantano con el morro hacia arriba, algo inusual para un aterrizaje. Los investigadores examinaron minuciosamente la posición final de los elementos de la cabina de mandos, descubriendo que la tripulación había programado el piloto automático para mantener una altitud de 600 metros. La investigación se perfilaba como una tarea compleja, que podría revelar una combinación de problemas de diversos niveles. La búsqueda de respuestas se complicó cuando Angelo Donadeo, el experto en mantenimiento, concedió una entrevista a los investigadores, pero solo mencionó que la tripulación estaba ocupada intentando arreglar una bombilla antes del accidente. Pocos días después, las cajas negras fueron recuperadas, pero antes de extraer información crucial, el ingeniero de vuelo, Donald Repo, falleció en el hospital. El pantano, que fue una especie de salvación durante el accidente, se convirtió en una maldición para algunos. Aunque absorbió la energía del impacto y evitó que hubiera más víctimas, las heridas de algunos supervivientes se infectaron con un organismo letal del fango negro del pantano, causando gangrena gaseosa. Necesitaban urgentemente cámaras hiperbáricas, pero solo había una en el hospital, mientras que eran 8 los pasajeros infectados. La vida de los pacientes pendía de un hilo, ya que la gangrena gaseosa podía ser mortal en tan solo 2 días. La decisión entre la amputación o encontrar más cámaras hiperbáricas agregaba un nuevo nivel de desesperación a la lucha por la supervivencia. Mientras tanto, los investigadores exploraban minuciosamente los restos del avión y realizaban pruebas en sistemas clave, pero no encontraban ningún fallo mecánico evidente. Los investigadores se centraban en descubrir por qué el avión, en aparentemente perfectas condiciones mecánicas, se desplomó sin que la tripulación se diera cuenta. La autopsia del capitán Robert Loft reveló que tenía un tumor cerebral no detectado que pudo haber afectado su visión periférica y concentración. Se especuló que su atención en la bombilla defectuosa podría haber causado que no notara indicadores anómalos en su altímetro. Su historial médico sugería que el capitán, con gafas recetadas recientemente, podría haber tenido problemas visuales. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes.
La teoría de que el capitán Loft tenía la visión gravemente afectada a los 55 años y que no usaba gafas para leer y sin señales evidentes en sus exámenes médicos, añadía un nuevo misterio a la investigación. La incertidumbre persistía sobre por qué el vuelo 401 comenzó a descender, especialmente cuando el piloto automático debería haber mantenido la altitud de 600 metros. Los investigadores exploraron la posibilidad de un fallo en el piloto automático y en un intento por obtener respuestas, instalaron los ordenadores en otro avión para replicar la ruta del vuelo 401. Sin embargo, el piloto automático en este nuevo vuelo funcionó correctamente, lo que agregó aún más confusión a la investigación. Además, surgía otra pregunta. ¿Por qué la torre de control de Miami no alertó a la tripulación sobre el fallo del piloto automático? Charlie Johnson, el controlador aéreo, tenía acceso a un radar tridimensional que mostraba la ubicación, altitud y velocidad del vuelo 401. La falta de comunicación se convertía en un enigma adicional para los investigadores. Los investigadores examinaron las grabaciones de las conversaciones de Charlie Johnson, el controlador aéreo, y descubrieron un detalle intrigante. La noche del accidente, el vuelo 607 de National Airlines requirió la atención de Johnson debido a problemas con el tren de aterrizaje, lo que lo distrajo de seguir monitoreando el vuelo 401 de Eastern Airlines. Cuando el vuelo 607 aterrizó sin problemas, el controlador aéreo devolvió la atención al vuelo 401. Sin embargo, para entonces, el Lockheed L-1011 TriStar de Eastern Airlines ya estaba sobrevolando el pantano. Charlie Johnson se dio cuenta de que la altitud del vuelo 401 había descendido a 270 metros, pero la aeronave aún funcionaba correctamente. Los investigadores revelaron que, en esos años, la pérdida temporal de información del radar era un fenómeno conocido y aceptado. Johnson decidió establecer contacto con el vuelo 401 y sugirió regresar a la altitud correcta. La investigación se centraba ahora en entender por qué el sistema de emergencia del avión no alertó a los pilotos sobre la pérdida de altitud. El avión estaba equipado con una alarma que debería sonar si la nave superaba los 75 metros por encima o por debajo de la altitud marcada por los pilotos. La pregunta es, ¿por qué no se activó la alarma en este caso crítico? Los investigadores descubrieron que la alarma sonó claramente en la cabina de mando cuando el avión descendió a 525 metros, pero los pilotos no la registraron. Analizando la transcripción de la grabación de la cabina, se dieron cuenta de que la tripulación estaba completamente absorbida por el problema del tren de aterrizaje, lo que les impidió prestar atención a la alarma. La distracción de la tripulación se volvió el foco de la investigación. Aunque había indicadores que mostraban la reducción de altitud, los pilotos no se percataron de la emergencia. Los investigadores sospechaban que la confianza excesiva en el piloto automático podría haber llevado a la tripulación a descuidar la supervisión manual de los instrumentos. La investigación se centraba en comprender por qué el avión descendió en picado, sin que los pilotos reaccionaran a tiempo. La pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Por qué el avión se estrelló en el pantano si el piloto automático estaba operativo? Después del accidente, un piloto de Eastern Airlines, Daniel Guevara, se presentó voluntariamente para testificar ante la Junta de Seguridad. Guevara había experimentado una situación similar durante un vuelo reciente en el TriStar L-1011, donde accidentalmente se le cayó un plano al suelo de la cabina. Al agacharse para recogerlo, movió ligeramente la palanca de mando y notó que esto afectó al piloto automático, específicamente a la parte que controlaba la altitud, apagándola. La Junta Nacional de Seguridad descubrió que otros pilotos también se habían enfrentado a situaciones similares. En respuesta, la compañía envió un boletín a todos los pilotos de TriStar, advirtiéndoles sobre el peligro de golpear accidentalmente la palanca de mando y desconectar inadvertidamente el piloto automático. Este incidente llevó a introducir cambios en los aviones actuales, incluyendo un sencillo interruptor de presión que permite a los pilotos tomar el control inmediato de los mandos sin tener que apagar manualmente el piloto automático.
La investigación reveló que esta fue una de las posibles causas del descenso no detectado del vuelo 401. El grabador de datos del avión confirmó que la altitud comenzó a descender a las 11:37:08 horas. Después de estudiar la transcripción de la grabación de voz, los investigadores llegaron a la conclusión de que cuando el capitán Loft se giró para hablar con el ingeniero de vuelo y golpeó el volante, lo hizo con suficiente presión para desactivar la función del piloto automático que controlaba la altitud del avión. Los investigadores creen que este ligero golpe al volante fue suficiente para desconectar el piloto automático, lo que llevó a que el avión descendiera sin que la tripulación se percatara. Al no tener ninguna pista visual que indicara la disminución de altitud, los pilotos no se dieron cuenta de que estaban cayendo. La investigación concluyó que este error fue causado por la distracción de la tripulación, su falta de manejo adecuado de los complicados indicadores del avión y la falta de formación sobre la posibilidad de que un simple golpe pudiera desactivar el piloto automático. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte atribuyó el choque del avión a un error del piloto y señaló la necesidad de mejorar la formación y concienciación sobre estas cuestiones. El accidente del vuelo 401 de Eastern Airlines fue crucial en la historia de la seguridad aérea. Se tomó conciencia de que la forma en que se actuaba en la cabina y la concentración que se tenía no solo era incorrecta, sino también peligrosa. La investigación del vuelo 401 llevó a cambios significativos. Se destacó la importancia de la formación sobre la posible desactivación del piloto automático con un simple golpe al volante, y se implementaron medidas para mejorar la concienciación de los pilotos sobre este riesgo. Además, se descubrió que el tren de aterrizaje estaba desplegado, lo que indicaba que el avión podría haber aterrizado. El hecho de que un simple fallo en una bombilla de $12 pudiera tener consecuencias tan graves resaltó la necesidad de atención a los detalles en la seguridad aérea. Aunque se presentaron sugerencias para evitar accidentes similares, como nuevas normas en la preparación de los controladores aéreos, la lección más importante del accidente del vuelo 401 se aprendió años después. Se destacó la importancia de la gestión de recursos de cabina, CRM, para garantizar una comunicación efectiva y una distribución adecuada de tareas en la cabina. La NASA comenzó a explorar la CRM, una ciencia del comportamiento diseñada para reducir errores de los pilotos, y se puso énfasis en que el capitán debe ejercer de líder, escuchar e interactuar con todo el equipo de vuelo. Esta nueva perspectiva ayudó a mejorar la seguridad aérea y a prevenir errores derivados de la falta de coordinación y comunicación en la cabina. Posteriormente, fueron varios los pasajeros que afirmaban haber visto a los miembros de la tripulación del vuelo 401 en sus propios vuelos. Estos informes llevaron a lo que se conoce como leyendas urbanas o mitos de la aviación. Se dice que los fantasmas de la tripulación del vuelo 401 se aparecían en otros aviones de Eastern Airlines, especialmente en aeronaves que utilizaban piezas recuperadas del accidente. Sin embargo, es importante destacar que estos informes no tienen base científica y se consideran más como leyendas urbanas que como hechos comprobados. La seguridad aérea se basa en la mejora continua de protocolos y prácticas, y no en creencias paranormales.